La arquitectura es una hermosa y muy exhaustiva disciplina. Es la disciplina y o arte de diseñar un espacio para generar proyecciones en base a planos, para consecuentemente llevarlos a obra, y de esta manera realizar una edificación. Hay muchas cosas más de por medio, como lo son la instalación, estructura, costos y demás. Pero bueno, en eso consiste en muy resumidas cuentas. Cuando se ejecuta de buena manera, nos lleva a obras sin lugar a duda brillantes, innovadoras y claro, muy bellas. Ya te di una súper pequeña descripción acerca de la arquitectura. Para continuar, debe quedar claro que existen diferentes estilos. El estilo que abordaremos el día de hoy es el modernismo, el cual se desarrolló en el siglo XX. Es el pre hacia la arquitectura innovadora. Debemos enfocarnos en España, donde se puede encontrar arquitectura de este estilo. Grandes obras como lo son la Casa Lleó Morera o el Hospital de Sant Pau. Estas obras llevadas de la mano del arquitecto Domènech i Montaner. Como podemos apreciar, este estilo toma mucha influencia de la arquitectura hispano-musulmana, que surgió entre el siglo VIII y XV. No podemos hablar de modernismo sin mencionar a Antoni Gaudí, el mayor exponente del movimiento. Debemos remontarnos en Barcelona, para ser más específicos, en el año 1878, antes del siglo XX. En este año, Antoni Gaudí se recibió como arquitecto. Una vez ya concluida su etapa estudiantil, Antoni Gaudí estableció un despacho. En esta etapa de su vida llamó la atención del industrial y político barcelonés Eusebi Güell, que por medio de este contacto le permitió generar obras más ambiciosas, y grata sorpresa se dio con su primera obra. La Casa Vicens comenzó a construirse en el año 1883 y concluyó en el año 1888, una obra acorde a su estilo. El arquitecto tomó inspiración de la flora y la fauna. Esto de tomar inspiración en la naturaleza es muy característico en la obra de Gaudí. La fachada, sin lugar a duda, es bastante llamativa por el uso de los colores y de la manera en que acomodó cada elemento. Sin lugar a duda, lo hace muy atractivo. Hizo uso de cerámica para ello, y en el interior utilizó azulejo. Podemos apreciar la influencia en el barroco. A eso se debe la saturación. La saturación era muy característico en la obra de Gaudí. Hasta el más pequeño detalle estaba planificado. Era tan obsesivo con esto que los elementos estructurales como lo son las columnas se volvían un elemento decorativo. Pero hablaremos de ello más adelante. Sin lugar a duda, es increíble hacer una fusión bien ejecutada de muchos elementos, como lo son la mampostería, azulejo, ladrillo, cerámica, madera y el uso de los colores, y que todo funcione bien es una genialidad. Y sin embargo, está lejos de ser su obra más aclamada. Gaudí había diseñado la Casa Vicens, sin embargo, la obra no había concluido. Recordemos que esta finalizó en el año 1888, así que continuamos en el año 1883. Esta obra es la que marcaría la historia de Antoni Gaudí, y con ello la historia de la arquitectura. El templo expositorio de la Sagrada Familia es una basílica católica ubicada en Barcelona. Aquí las palabras sobran. Con solo apreciarla, nos podemos dar cuenta del nivel artístico y magistral de tal obra. Para entender la gran capacidad de Antoni Gaudí, hay que remarcar que la Sagrada Familia no es una obra que le haya comenzado. Esta inició un año antes, en 1882. ¿Por qué es catalogada una gran obra de Antoni Gaudí si él no la inició? En un comienzo se tenía pensado que la basílica se vea de esta manera. El arquitecto original de esta obra, Francisco de Paulo del Villar, tuvo diferencias con Josep Maria Bocabella, el promotor de la Sagrada Familia. Después de este inconveniente, Bocabella se declinó para elegir a Antoni Gaudí para concluir la obra. Y claro que realizó lo que se tenía planeado, pero muy a su estilo. Sin embargo, los cambios que realizó son radicales. Por ejemplo, el aumento de la altura de las bóvedas. Y como lo había mencionado, Antoni Gaudí era muy detallista, de tal manera que en esta ocasión Antoni Gaudí utilizó los elementos estructurales para darles otro uso, un uso estético o decorativo. Las columnas son un ejemplo claro de ello.
como podemos apreciar en el cambio de los capiteles, lo cual hace que las columnas se asemejen a un árbol. Lo que llama la atención a primera vista es la fuerte influencia de la arquitectura gótica. Las torres cónicas circulares. Son 18 torres en total. La más alta representa a Jesucristo y las torres restantes representan a sus apóstoles, los evangelistas y la Virgen María. Se distingue la utilización de estructuras hiperboloides, paraboloides, helicoides, conoides y elipsoides. El arquitecto usó vidrieras coloridas que aportan efectos emocionales, siguiendo en este caso inspiración hacia los vitrales del arte gótico. La estructura en un inicio fue hecha de concreto convencional. En la actualidad se hace uso de concreto armado, debido a que esta obra no se ha concluido aún. La Sagrada Familia lleva más de 130 años en elaboración. Ya te he mencionado muchos datos, pero la verdad me he quedado demasiado corto. Sin embargo, como ya lo mencioné, aquí las palabras sobran. Cualquier persona se puede dar cuenta del nivel magistral e innovador de tal obra. La Sagrada Familia es la obra representativa del movimiento modernista y es catalogada Patrimonio de la Humanidad. Vamos a remontarnos al año 1900. Antoni Gaudí ya había diseñado las obras mencionadas, al igual que otros proyectos como lo son la cripta de la Colonia Güell, Palacio Güell, entre otros. Ya era un arquitecto consolidado. Sin embargo, no dejaba de ser ambicioso con cada proyecto nuevo que diseñaba. Parc Güell fue concluido en el año 1914. Podemos apreciar los elementos característicos de Gaudí, las formas orgánicas e inspiraciones hacia la naturaleza. En un inicio se tenía pensado construir una urbanización que aprovechara las vistas de la zona y el aire fresco. Sin embargo, fue un fracaso. Solo se construyeron 2 edificios. El mismo Antoni Gaudí habitaba en uno de ellos. Actualmente es una atracción más del parque, debido a que se exponen obras y proyectos del arquitecto. Como podemos apreciar, el uso de los materiales son de igual manera muy característicos de Gaudí. La mampostería, cerámica, azulejo y el interesante uso de los colores. Esta técnica recibe el nombre de trecandis, una disciplina que consiste en la aplicación de ornamentación de fragmentos cerámicos en forma de mosaicos, para generar formas muy atractivas. En Parc Güell lo podemos apreciar por todo el parque, y el cual le da un toque muy artístico a todo el complejo. La interesante forma del parque se debe a que Gaudí no utilizó rellenos o realizó cortes al terreno. Aprovechó los niveles para generar pendientes. Otro elemento llamativo del parque son las 86 columnas dóricas. Estas se ubican en el área donde culmina la escalinata. Junto con lo detallista que es el arquitecto, incluso las bóvedas cuentan con un diseño muy atractivo. El viaducto de Algarrobo es otra área increíble, con esas columnas inclinadas y muy características. Sin lugar a duda, todo el complejo es una maravilla, y podríamos estar un largo rato hablando de Parc Güell, pero me parece que con solo apreciarla nos podemos dar cuenta de la belleza del complejo. Para concluir, hablemos del edificio insignia del modernismo catalán. Esta obra dio inicio en 1904 y concluyó en 1906. Esta obra recibe el nombre de la Casa Batlló. La obra solo llevó 2 años, debido a que el edificio ya estaba construido. Este fue construido en el año 1875. Josep Batlló la adquirió en el año 1903, el cual le entregó el proyecto a Antoni Gaudí. En un inicio solo se tenía pensado una pequeña remodelación, restaurar las plantas bajas e incluir un sótano. Pero al final, todo concluyó con un nuevo nivel y la restauración de todo el edificio. Con solo apreciar las fachadas, nos llegan muchas ideas a la cabeza, para asociar las formas con diversidad de objetos. Unos enormes marfiles que cubren los 2 primeros niveles. Muchos asemejan el color del complejo con el mar. Con el uso de la técnica del trecandis da esa apariencia, y el efecto resulta más increíble cuando los asoleamientos dan hacia la fachada principal, lo cual genera ese efecto cristalino. Incluso pareciera que la sal carcomiera el material, o el trecandis que se asemeja al coral.
La parte superior de la fachada culmina con una torre y una cruz de 4 brazos de pico y una cubierta ondulante de piezas de cerámica, las cuales se asemejan a escamas. Al entrar al vestíbulo contamos con 2 escaleras, una general para acceder a los demás departamentos, mientras que la otra es para el uso personal de los residentes legítimos. Muros estucados y azulejos con azules claros. A partir de aquí, las tonalidades de la cerámica van cambiando en un color más intenso ascendentemente, de un azul celeste a un azul cobalto. El último nivel es un desván, donde podemos apreciar las bóvedas enselladas y de color blanco. Esta es una área de almacén y de servicio. Cuenta con una escalera de caracol para ascender a la terraza. Las sombras que se generan aquí son increíbles. En la fachada posterior podemos apreciar los balcones, barandales y la cristalería de los departamentos. En la parte superior de la fachada cuenta con el diseño del Trecandis, al igual que el patio. Este se encuentra decorado con rocallas y jardineras cubiertas de discos cerámicos. Para finalizar, en la terraza podemos apreciar de misma manera el uso de la técnica del Trecandis, que va de un color blanco a naranja, al igual que en el área de la chimenea. La armonía es la fórmula de que todo el complejo funcione. Todo detalle se acopla perfectamente al proyecto. Pareciera que un espacio de nuestra realidad terminara hasta cierto punto, para adentrarnos hacia uno de fantasía. La Casa Batlló se ubica en la avenida Manzana de la Discordia, donde se ubican obras de otros arquitectos reconocidos dentro del movimiento modernista. La Casa Matler del arquitecto Josep Puig Cadafalch, Casa Lleó Morera del arquitecto Luis Domenech, la Casa Mulleras y la Casa Bonet. Sin lugar a duda, resulta muy atractivo el aporte de cada arquitecto en un mismo espacio. Antoni Gaudí realizó la Casa Milà, o mejor conocido como La Pedrera, entre 1906 y 1910, otra obra reconocida del arquitecto. El resto de su vida la dedicó en la elaboración de la Sagrada Familia hasta 1926. Esto debido a que un desafortunado accidente de tranvía le arrebató la vida a la edad de 74 años. Antoni Gaudí no es simplemente un arquitecto que destacó dentro de su país, su influencia es global. Llevó el movimiento del modernismo a unos límites nunca antes vistos, y no solo innovó dentro de su estilo, cambió la perspectiva de la arquitectura para siempre, llevándola a otros niveles. Se generaron diferentes estilos basados en la obra de Gaudí. Incluso al día de hoy se sigue usando como referencia mucho de su obra, debido a que era muy adelantado para su época. El aporte de Antoni Gaudí permanecerá por siglos como muestra de las capacidades artísticas del hombre. Espero que te haya gustado esta sección de arquitectura. No se podía empezar de mejor manera que con Antoni Gaudí. Habrá mucho más que hablar acerca de su obra y de este aclamado arquitecto. Sin embargo, eso llevaría horas. Cualquiera puede apreciar el nivel magistral y artístico del trabajo de Gaudí. Abordaremos muchos nombres y su aporte dentro de esta disciplina. Hasta la próxima. Bye.